Capítulo 24. Al octavo día Carlota estaba terriblemente sensibilizada a cualquier ruido, como si temiera que él pudiera hacerse presente. Pero fuera de este cambio no había ocurrido nada más. A última hora de la mañana, John Meehan entró en la casa simulada con un gran cuaderno en el que había reunido abundante material de visualizaciones de fenómenos psíquicos. Algunos eran dibujos artísticos, otros lo habían hecho las mismas víctimas de las visiones. Su objetivo era calcular el tamaño, forma y apariencia general del espectro que visitaba a Carlota. Abrió el libro y fue enseñándole las láminas una a una. ¿Se parece a lo que le he mostrado?, preguntó. No. Tampoco a este. Apareció en Francia, una cosa muy desagradable. No, es más alto. ¿Así? Este fue visto en la Patagonia. Sí, se parece un poco, sí, pero no tiene la cara tan redonda. Meehan se quedó pensativo antes de seguir con la exhibición de dibujos. Las apariciones demoníacas miraban a Carlota aterradoras, desquiciadas, todas con el aire de ser producto de una mente desequilibrada. No, dijo ella dudosa, tal vez este se parezca, aunque no tampoco. Es más grande y con ojos de tipo oriental. Meehan cerró el libro. ¿Le importaría que yo lo dibujara si usted me lo describe? Por supuesto que no. Meehan sacó varios lápices y tizas de color y un gran álbum de dibujo. Trabajó varias horas, mano y muñeca moviéndose con destreza sobre el papel. ¿Así?, preguntó. Carlota miró el dibujo casi contra su voluntad. La imagen estaba ante ella y casi no pudo respirar. Sí, así, pero los ojos son más crueles. ¿Están mejor ahora?, preguntó Meehan después de corregir algunos trazos. Sí, aunque la cara es más sólida, más musculosa, corrigió la línea de los pómulos con algunas manchas celestes y tiza blanca. Sí, afirmó Carlota alejándose de ese rostro odioso. Así es. Meehan guardó el dibujo en la colección que tenía en el libro. También tomó notas de las descripciones verbales de Carlota e hizo llegar una fotocopia a la doctora Cooley, otra a Kraft y la última al doctor Baksinski. El psiquiatra pasó la suya al doctor Weber, junto con un informe en el que decía que después de 9 días no se observaba nada normal y que si alguien veía una criatura como esa, tuviera la bondad de telefonear al departamento de parapsicología. El doctor Weber estalló en una sonora carcajada y dijo a su secretaria: «Haga llegar esto al doctor Schneiderman». Gary lo recibió aquella misma tarde. Desplegó el dibujo, lleno de comentarios del doctor Weber, y no pudo encontrar nada divertido ni en el monstruo ni en los sarcasmos de su supervisor. Era una cara aterradora que lo hizo sentirse enfermo con solo pensar en la tortura a la que sometían a Carlota con esa investigación. El doctor Weber revisaba su correo de la tarde. Le habían ofrecido hacerse cargo de un programa para residentes médicos en Guatemala e intentaba dejar organizado todo lo que aún había pendiente en la clínica antes del verano. «Pase, Gary. ¿Recibió el dibujo?» «Sí, y se parece a Baksinski», respondió Schneiderman blandiendo el papel. Weber rió, firmó una solicitud y buscó su cortapapeles. «¿Crees que este experimento pueda hacerle daño?» «¿De verdad quiere mi opinión, Gary?» El residente se sentó receloso en una silla de cuero negro. «Fracasará, Gary, y ese será nuestro triunfo, pero la ruina de Carlota. Cuando fracasen, y es imposible que tengan éxito, ella habrá escapado de su último refugio contra la realidad
y no tendrá más remedio que volver a nosotros. Volver a nosotros para que le curemos sus ansiedades. Es muy simple. Schneiderman arrugó un sobre y lo arrojó a un cesto. Durante algún tiempo observó el ir y venir de las enfermeras en el patio. El doctor Weber terminó de escribir a máquina un informe destinado al director del programa contra la droga y su adicción. ¿Cuándo ocurrirá eso? Weber se encogió de hombros. Todavía les quedan 5 días. Agregué algunos más antes de que Carlota descubra que no tiene a nadie más a quien recurrir. 5 días más. Me siento mal de solo pensarlo. Relájese. ¿Y si fuera a echar una ojeada? ¿Qué dice el acuerdo del claustro? No prohíbe que se hagan visitas. El doctor Weber lo miró ansioso. Entonces, vaya a echar un vistazo, pero no quiero que arme ningún lío. Schneiderman salió del despacho del doctor Weber, cruzó el patio y entró en los edificios del departamento de psicología, donde tomó el ascensor hasta el 5.º piso. Se detuvo a beber agua fría de un surtidor instalado en una esquina y comprendió que tenía celos. Había estado celoso durante los 2 últimos meses. Ellos tenían a Carlota y él no. Una reacción muy inmadura que no lo enorgullecía, pero que le era imposible suprimir. Golpeó a la puerta del despacho de la doctora Cooley. Un alumno le informó que ella estaba en el 4.º piso. Schneiderman caminó despacio, las manos en los bolsillos, por los pequeños laboratorios. Observó que había hámsters que tenían electrodos en la espalda y extremidades, y se preguntó qué experimentos estarían haciendo con esos pobres animales bajo el pretexto de probar alguna teoría. Escuchó un curioso ruido y se dio la vuelta. Un pez lo miraba desde su pecera verde. Era un animal feo y exótico, y de sus branquias salían chorros de agua contra los guijarros del fondo. En otra habitación había un grupo de estudiantes que colocaban campos magnéticos sobre sus propias manos. Tosió ligeramente y ellos se volvieron sorprendidos de la presencia de un desconocido. ¿Dónde está Kraft? En el 4.º piso. Volvió por el primer laboratorio hacia los corredores y se detuvo un segundo para observar un plano colocado sobre el de la ciudad. Podía leerse sitios activos, semiactivos y no activos. Kentner Street estaba entre los sitios activos y al lado se veían los nombres de Kraft y Meehan. Había muy pocos sitios activos y eso explicaba su interés por Carlota. Movió la cabeza. Sin duda, cada sitio activo implicaba la presencia de un esquizofrénico en potencia al que se impedía seguir el tratamiento adecuado. El 4.º piso estaba muy oscuro. Las luces habían sido reemplazadas por bombillas de color amarillento. Un alumno lo miró desde su escritorio, que cerraba el paso al corredor. ¿Necesita algo? ¿Es usted policía? No, pero no queremos intrusos. Entonces, dígales que Gary Schneiderman está aquí. Después de un tiempo, el alumno salió por una entrada que desaparecía en la más completa oscuridad. La doctora Cooley desea saber el propósito exacto de su visita. Vengo como observador amistoso, respondió Schneiderman y procuró conservar la calma. Sígueme, por favor. Lo siguió por el corredor. La luz era cada vez menos intensa y pronto estuvieron a oscuras. Había un gran silencio. Doblaron una esquina y siguieron adelante. El aire era denso, como si todas las salas hubieran sido selladas. Schneiderman comentó: «Esto es como entrar en una pirámide». El alumno no respondió y abrió la puerta de la sala de observación. En su interior había una gran variedad de pantallas, y en algunas de ellas se veía a Carlota en lo que daba la impresión de ser su propia casa.
La doctora Cooley extendió la mano y dijo recelosa: «Buenas tardes, doctor Schneiderman». Se estrecharon las manos y Gary explicó: «He venido porque he sentido curiosidad. No estoy aquí en misión oficial alguna». «Así me ha parecido. Si desea hacer preguntas, venga conmigo. Los demás están muy ocupados». Schneiderman cruzó los brazos y miró a su alrededor. Los monitores para el video estaban bastante altos, de modo que tuvo que estirar la cabeza para poder mirar. Parecía un instrumental muy caro. Vio a Carlotta en color en las pantallas. En ese momento entraba en el dormitorio. Ella se sentó en el borde de la inmensa cama de madera tallada y empezó a escribir en un cuaderno. Entonces apareció Mehan y los latidos del corazón de Schneiderman se aceleraron. Miró hacia otro monitor que enfocaba un área vacía con solo un sistema electrónico de aparatos. Kraft se hizo presente en la pantalla y, sin saber que lo observaban, sacó varios instrumentos de una caja. En la pantalla de la izquierda, Carlotta reía de algo que Mehan había dicho. «Parece muy relajada», comentó Schneiderman. «Lo está. Duerme perfectamente, sin calmantes». Le pareció detectar una nota de desilusión en la voz de la doctora Cooley y la miró, pero no pudo adivinar sus pensamientos. En ese momento descubrió la puerta que conducía a la sala de experimentación, que lucía una flamante cerradura nueva. A pesar de no tener argumentos para protestar, se sintió furioso. ¿Qué significa eso? El señor Kraft diseñó el conjunto. Lo instalaremos sobre la plataforma para asegurar de que el nivel de ionización sea idéntico al que se detectó en casa de la señora Moran. La bombardearán con radiación. Se trata de un experimento científico, doctor Schneiderman, no de ciencia ficción. Toda célula orgánica en la Tierra es bombardeada constantemente por rayos ultravioletas, rayos cósmicos y muchas otras formas de energía. Lo que intentamos es reproducir aquí el ambiente físico exacto que había en la casa de Kentner Street. Schneiderman pensó que dentro de la locura general que significaba todo el proyecto, esta parte de la operación no era peor que las otras. Sin embargo, tuvo el presentimiento de que la doctora Cooley ocultaba algo. «¿Para qué?», preguntó. «Para que el ente se materialice». La miró. No estaba seguro de que la mujer no hubiera tenido alguna vez una crisis nerviosa. «¿Piensan atraparlo?», quiso saber incrédulo. «Si podemos, lo haremos. Para observarlo». «¿Y si no viene?». La doctora hizo una pausa para observar al psiquiatra antes de responder, ignorando el sarcasmo de la pregunta. «No viene. Es muy simple. Se lo he dicho ya, doctor. Aquí no inventamos nada». «¿Desearía poder hablar con Carlotta?». «No. Preferimos mantenerla aislada. Solo un momento». «Es imposible, doctor Schneiderman». Gary miró al monitor. Carlotta explicaba algo a Mehan y hacía expresivos gestos con los brazos. Después sonrió. «Como puede ver, doctor, está en perfectas condiciones». Schneiderman recorrió indeciso el oscuro corredor y por un momento perdió el sentido de la orientación. Se encontró ante la puerta de la sala de experimentación. Se detuvo. Tenía que verla, analizar sus propios sentimientos, saber por qué se había convertido en una obsesión para él. La vida así era imposible. Se recostó contra la puerta y, para su sorpresa, descubrió que no estaba cerrada. Sin duda, nadie pensó que él podría entrar. Oh, no, se había abierto porque Carlotta lo había hecho desde el interior. Schneiderman quedó confundido. «Carlotta», dijo. Por un segundo ella se sobresaltó. No esperaba encontrar a nadie en la oscuridad, pero a medida que sus ojos se habituaban a las sombras, reconoció la figura que tenía delante. «Hola, doctor Schneiderman». El psiquiatra echó una ojeada al escenario que ella tenía a sus espaldas, un duplicado perfecto de la casa que había visitado una vez.
Orgullosa, Carlotta explicó: han construido una casa idéntica para poder atraparlo. ¿Es lo que le han dicho? Es lo que están haciendo. ¿Y usted le cree? Quiero creerles. Sus ojos brillaban en la oscuridad del corredor. Schneiderman quería tomarla por los brazos y obligarla a escuchar. Deseaba derribar esos muros que ella había permitido que construyeran a su alrededor. Por favor, vuelva a la terapia conmigo. Ella sonrió con tristeza. Usted es como uno de esos niños pequeños que siempre desean lo que no se les puede dar. Carlotta, yo sé que usted distingue perfectamente la realidad de la fantasía. No comprendo lo que quiere decirme. Esto es un fraude. Se dio la vuelta furiosa. Una y otra vez repite usted lo mismo. Ni siquiera sé por qué se ha molestado en venir hasta aquí. ¿De verdad no lo sabe? No. Es porque usted me importa mucho. Pareció sorprendida. Retrocedió mientras se arreglaba la blusa dentro de la falda y le dirigió una mirada confusa. Es usted un hombre muy extraño, doctor Schneiderman. No quiero que termine usted mal, Carlotta. Debe establecer contacto aunque sea solo con una persona o perderá toda noción de la realidad. Lo he intentado. ¿Y qué pasó? Jerry no quiere saber nada más de mí. Es como si hubiera muerto. Pero no todos son como Jerry. A veces es preciso buscar, incluso en medio del dolor y la desesperación. ¿Qué quiere decir, doctor? En un esfuerzo por recuperar la dignidad, Schneiderman respondió: quiero decirle que usted y yo podemos establecer ese contacto. Carlotta no dijo nada. Sus ojos tenían una luminosidad animal en el corredor. No deseo hacer contacto con usted. ¿No comprende lo que quiero decirle? Hubo un silencio. Schneiderman ya no alcanzaba a leer en las facciones de la mujer. Estaba como distanciado de sus propios sentimientos y solo sabía que ellos habían ganado, humillándolo en presencia de Carlotta. Nunca antes se había sentido tan solo. Y con toda claridad comprendió por qué el doctor Weber había aprendido a endurecer sus sentimientos ante el dolor de sus enfermos. El dolor, el aislamiento eran intolerables. Carlotto puso fin a la entrevista. Agradezco su preocupación por mí, doctor. No tiene por qué. Pasé por aquí para eso, para hacerle saber que estaba preocupado. Sin decir nada más, Carlotta abrió la puerta y entró en la sala. La pesada puerta se cerró automáticamente detrás de ella, y lo mismo ocurrió con el cerrojo. Pero en una fracción de segundo, antes de que se cerrara del todo, Gary alcanzó a verla, y esa visión lo atormentaría en sus sueños posteriores. Allí estaba de pie, con su hermosa blusa y falda, en una casa de mentira. Sola, los ojos penetrantes, indefensos y demoníacos, destruía implacable su propia independencia. Él sabía que, pasara lo que pasara, sus destinos se habían unido. Y Schneiderman retrocedió y buscó el camino de salida por el corredor. Una hora más tarde, Schneiderman escuchaba paciente la tragedia de un obeso, quien le explicaba que le resultaba imposible dejar de pedir el postre más grande que hubiera en el restaurante. Pero Schneiderman solo pensaba en Carlotta, en esa figura que se adivinaba bajo la blusa y en esos ojos tan negros y brillantes. Mientras escuchaba el aburrido monólogo del obeso, Schneiderman descubrió una nueva verdad sobre la psiquiatría, una certeza que solo podía adquirirse con la experiencia. A pesar de toda la disciplina de la que un psiquiatra sea capaz, siempre habrá pacientes que lo aburrirán, irritarán o que simplemente lo desagradarán. Sorprendido por esta revelación, procuró redoblar sus esfuerzos por ayudar al hombre que tenía delante.
Más tarde, en su apartamento, mientras fumaba, pensaba que hasta hacía muy pocos meses no había tenido sentimientos. La psiquiatría era una ciencia fría y precisa, una posibilidad de cirugía del cerebro. Pero ahora, al mirar al cielo y el resplandor naranja producido por el reflejo de las luces en las nubes, comprendió que ningún ser humano es inmune a los sentimientos. Tenía que asumir el caso Morán y todo lo que significaba para él, o perder para siempre su independencia psicológica. Suprimió de su mente cualquier otro pensamiento que no fuera el de Carlotta y procuró analizarla desde un punto de vista clínico, lo más objetivamente posible. Una mujer no demasiado joven, bonita, madre de 3 hijos, uno de ellos casi un hombre ya. Una mujer enferma, víctima de sus propias represiones y complejos de culpabilidad, que intentaba sobrevivir en una horrenda pesadilla que se había inventado. Hasta ese punto todo era claro y comprensible. El elemento que escapaba a todo análisis era él mismo. ¿Por qué se había situado en el centro de ese paisaje infernal? ¿Qué debilidad le había hecho sucumbir a los encantos de una esquizofrénica? En los círculos psiquiátricos, situaciones de ese tipo se consideraban habituales. Y si no estuvieran sustentadas con todos los elementos propios de una tragedia, sería como para reírse a carcajadas. Schneiderman, el profesional por excelencia, se había convertido en el protagonista de una comedia de humor negro. No pudo evitar una sonrisa al imaginar la cara de su madre si él le decía: «Madre, adivina qué, estoy enamorado de una loca que, para colmo, no es ni siquiera judía». La sonrisa se transformó en una carcajada y pronto se encontró sollozando sin control. Esa misma tarde, Carlotta recibió una llamada del abogado de Jerry. Le informó que, puesto que ni ella ni Billy habían presentado una demanda judicial, el juez había aceptado la carta de Carlotta explicando que había sido un accidente. «¿Está libre?», preguntó mordiéndose el labio. «Sí, al menos en términos legales». «¿Qué significa eso?» «Que ha sido puesto en libertad, pero ignoro dónde se encuentra ahora». Carlotta apretó el auricular con más fuerza y tuvo la sensación de que todavía le quedaba otro desastre por enfrentar. «¿Cuándo lo pusieron en libertad?» «Hace 5 días». Colgó. Puso una conferencia con la empresa de Jerry en San Diego, pero no le dieron ninguna información, ni siquiera si todavía trabajaba para ellos. Tampoco quisieron aceptar un mensaje para él. Carlotta comprendió de inmediato esta actitud significaba que Jerry tenía miedo y en su pánico había huido. No podía culparlo, pero su ausencia ahora definitiva hizo que algo se le quebrara por dentro. Dejó de creer que sanaría o que sería posible que atraparan al visitante nocturno.